Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a resolver este sistema para obtener la aceleración a partir de la segunda ley de Newton. Los que están presentes, si hay fricción, en este caso vemos el coeficiente de fricción y vemos que tienen dos ángulos. Observamos que tienen tensiones y primero tenemos que definir hacia qué lado va a girar nuestro sistema. En este caso va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? La masa del cuerpo 1 es de 35 kilos, la del cuerpo 2 es de 3 kilos y la del cuerpo 3 es la de 5 kilos. Por lo tanto, el cuerpo 1 tiene mucho más cantidad de masa y por ello podemos determinar que va a girar hacia el lado derecho. Si la aceleración sale negativa, es incorrecto, y si la aceleración sale positiva a partir de los cálculos, es la correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar las fuerzas que están actuando en nuestro sistema para que a partir de ello obtengamos un sistema de cuerpo libre. Bueno, aquí vemos en el sistema que la fricción es una fuerza que va en sentido contrario al sistema porque se opone al movimiento. Entonces todos los cuerpos van a tener esa fricción. Vemos ahí en el cuerpo 2 que tiene fuerza normal, perpendicular al cuerpo y también lo que es el peso. Ok, fuerza normal y peso, va hacia arriba y hacia abajo. Tiene también lo que son las tensiones. En el cuerpo 2, en el caso de ahí, vemos que la fuerza normal es perpendicular pero que el peso tiene un ángulo. Entonces lo que pasaba cuando teníamos una fuerza con un ángulo es que sacábamos los componentes X y Y. El componente X siempre va a ir al lado del cuerpo y el componente Y va a ir hacia el mismo sentido que la fuerza normal pero en sentido opuesto. Ok, entonces vemos también en el cuerpo 3 que tiene una fuerza normal que tiene su componente Y hacia el otro lado el X. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo. Ok, ahora lo que tenemos que hacer primeramente para resolver este tipo de sistemas es sacar los pesos. Para empezar, hay que hacer este tipo de equivalencias. La fórmula principal es fuerza es igual a masa por aceleración. Las fuerzas de fricción va a ser el coeficiente de fricción por fuerza normal. Todos los que tengan que ver con la fuerza en un ángulo, en Y, se va a multiplicar la fuerza normal por el coseno del ángulo. Y los que tengan fuerza en el componente X, vamos a multiplicar la fuerza normal por seno del ángulo. Más adelante van a ver en dónde se aplica. Posteriormente vamos a calcular los pesos, ¿ok? Los pesos en el sistema. Hay que aclarar que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces tenemos el peso en el cuerpo 1 va a ser igual a 35 kilos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 343.35 newtons. El peso del componente X va a ser igual a fuerza normal, que ya la tenemos ahí, que son 343.35 newtons, y como estamos en X lo vamos a multiplicar por seno del ángulo, que es seno de 30. El ángulo es con el respectivo cuerpo que esté ahí. Y esto nos va a dar un total de 171.675 newtons. Y vamos a hacer lo mismo con el componente Y. Esto lo estamos haciendo porque el cuerpo tiene un ángulo. Se sacan X y Y. Es la fuerza normal, que es la que ya calculamos, por coseno de 30, porque aquí está la fórmula. Cuando estemos manejando Y, lo vamos a multiplicar por coseno del ángulo. Y eso nos va a dar un total de 297.34 newtons.
Vamos con el cuerpo 2. Vemos que el cuerpo 2 no tiene ningún ángulo. La multiplicación de 3 por 9.81 da 29.43 newtons. Vamos con el cuerpo 3, que es su masa de 5 kilos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da un total de 49.05 newtons. Ahora vamos con sus componentes porque este cuerpo también tiene un ángulo. Entonces vamos primero con el X. Se multiplica fuerza normal, que ya la obtuvimos, que es 49.05 newtons. Como estamos en X, vamos a multiplicarlo por seno del ángulo, que son 30. Y esto nos da un total de 24.52 newtons. Ahora vamos con el componente Y, que es fuerza normal, y ahora vamos a multiplicarlo por coseno. Ok, 49.5 por el coseno de 30 da un total de 2.47 newtons, ¿ok? Ahora vamos a calcular las fuerzas de fricción, que son las que ya les había comentado, que siempre van en sentido opuesto al sistema, por lo que son fuerzas que se oponen al movimiento, y su fórmula va a ser el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Vamos con el cuerpo 1. El coeficiente de fricción ahí está, es 0.35, es adimensional, por lo tanto no tiene unidades de medida, por fuerza normal. Siempre para calcular fuerzas de fricción se utiliza el componente Y. Es por eso que es importante obtenerlo, porque se ocupa ahí. ¿Ok? Dado esto, para el cuerpo 1, siempre el coeficiente de fricción, que va a ser 0.35, por la fuerza normal, que es la que obtuvimos del componente y es la de 297.34 newtons. Ok, voy a aclarar por qué sucede. Nosotros tenemos un sistema, un diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahí está, para hacerlo muy rápido, es una explicación para que ustedes entiendan por qué se multiplica por el componente Y. ¿Ok? La fórmula es coeficiente de fricción por fuerza normal. En el cuerpo con ángulo, ahí vemos que es la fuerza normal hacia arriba y hacia abajo, la fuerza con el componente Y. Por eso va perpendicular al cuerpo. Entonces tenemos fuerza normal con signo positivo menos F de Y es igual a 0, por lo tanto al despejarlo la fuerza normal va a ser igual al componente Y. Es por eso que se tiene que multiplicar por la cantidad que obtuvimos a multiplicar la cantidad de fuerza normal por coseno de 30. Para el cuerpo 1 entonces es 0.35 por el componente Y es 297.34. Eso nos va a dar un total de 104.7 newtons. Para el cuerpo 2, que vemos que no hay ningún problema porque no tiene ángulo, entonces se va a multiplicar por su fuerza normal, que es la que obtuvimos ahí solamente, que es 29.43 newtons, y eso nos da un total de 10.30 newtons. Para en el caso de la fuerza de fricción 3, se multiplica el 0.35 por el componente Y, que es 42.47 newtons, y eso nos da un total de 14.36 newtons, ¿ok? 86 newtons, perdón. Es 14, se ve como un 44, pero es 14. Ya vamos a proceder a calcular la aceleración. Vamos a hacerlo con un plumón, mejor. Fuerza es igual a masa por aceleración, masa total por aceleración. La aceleración al despejarla queda como fuerza sobre masa total. Ok, aquí la aceleración, que va a ser igual a fuerza, van a ser
todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema para que éste se mueva. Vemos aquí que en el caso de Fx1, que es en el cuerpo 1, está hacia el lado de nuestro sistema que va a girar, va a ir hacia acá, por lo tanto es positivo. Todas las fuerzas que se opongan van a ser negativas, por lo tanto, todas las fricciones van a ser negativas porque todas se oponen. Ahora, ¿qué pasa con las tensiones? Las tensiones no son importantes incluirlas porque se anulan. Tensión 1 se va a anular con tensión 1 y tensión 2 con tensión 2. Falta la de Wx3 que va en sentido opuesto y por lo tanto es negativo. ¿Ok? ¿Qué pasa con las fuerzas que mueven nuestro sistema? Ok, no van a mover el sistema los componentes F de Y y fuerza normal, ¿verdad? Porque esos son fuerzas que equilibran el cuerpo a que esté estable. Realmente las únicas fuerzas que actúan son las que se encuentran en el componente X, ¿ok? Y esto va a ser dividido entre la masa total. Primero vamos a sustituir datos. Wx1, que fue el que obtuvimos ahí, ya en los cálculos previos, ya ven, por eso es importante calcularlo. Es 171.67 newtons. Menos fuerza de fricción 1, que es 104.7 newtons. Menos F de fricción 2, que son 10.30 newtons. Y 14.86, que es la fuerza de fricción. Y vamos a restarle la fuerza del peso del componente X3, que es la de 24.52. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Todas las fuerzas que actúan en el sistema que los mueve van a ir en el componente X. Para sacar fuerzas de fricciones se utilizan los componentes Y. ¿Ok? Ahora lo vamos a dividir entre la masa total, que es la suma de todas las unidades de masa que tenemos, y eso nos va a dar un total de 43 kilos. Y al hacer la operación, esto nos da un total de 0.416 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es positiva y por lo tanto está correcta.